Hola colegas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a las jornadas internas de secuencias didácticas organizadas por el Grupo de Investigación en Educación y Lenguaje radicado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hemos denominado a estas jornadas hacia un repertorio de invenciones didácticas, la planificación de secuencias en el nivel secundario y superior. Y todas las presentaciones que van a encontrar en este panel y en los otros son fruto de nuestras reflexiones como investigadoras y docentes en el nivel secundario, en la universidad y en el terciario. Todas transitamos esos dos espacios y hacemos de nuestras prácticas y de nuestra investigación un producto para compartir, que es en buena parte el objetivo de estas jornadas. Este es el segundo panel que hemos denominado el desafío de enseñar las prácticas de escritura. Y como pueden ver, tiene las 4 palabras clave. Nuestras presentaciones van a rondar esas 4 palabras porque lo que vamos a compartir son experiencias que han constituido un verdadero desafío, como el de enseñar, el de compartir, el de llevar a las aulas las prácticas de escritura. Tal vez la parte más material de todo lo que trabajamos en las aulas de lengua, literatura, de la didáctica, porque la escritura a veces es lo que más se ve, pero están siempre íntimamente ligadas con la lectura, la escritura, la escucha, la oralidad, cosa que nos recuerda mucho a ese viejo proverbio azteca que dice que todas las cosas están unidas por una fuerza inmortal, de manera tal que uno no puede cortar una flor sin perturbar una estrella. Así que en estas prácticas de escritura que vamos a compartir con ustedes van a ver cómo se ha movido mucho de todo lo que pasa en las aulas. Bueno, quienes integramos este taller somos Marinela Pionetti, burro adelante, Claudia Segretín y Ayelen Ballerque. Vamos a ir haciéndolo en orden, luego vamos a intercambiar algunas ideas que hemos considerado, que hemos reconocido conectadas en nuestros trabajos y luego vamos a despedirnos con algo muy especial que hemos preparado para ustedes. Bueno, ¿estamos listas? Va a comenzar Claudia, así que le paso la posta para que ella pueda empezar con su presentación y los demás escuchamos. Bueno, buenas tardes. Soy Claudia Segretini y les voy a compartir una secuencia de trabajo con la práctica de la escritura y con la enseñanza de la gramática que se llama Cómo matar al intermediario, lectura, escritura y reflexión sobre el lenguaje entre géneros de la cultura digital en la formación del profesorado. Se trata de una secuencia de 3 semanas que tiene como destinatarios y destinatarias a estudiantes del profesorado en letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata que están cursando la didáctica específica y campo de la práctica, están en el primer cuatrimestre, el momento en que esta secuencia ingresa al aula en las comisiones de trabajo prácticos es justamente a la mitad de la cursada, cuando los estudiantes se encuentran en el aula de la universidad, pero ya han asistido a las escuelas secundarias, a los cursos que han elegido para hacer sus prácticas en el segundo cuatrimestre del año, más o menos para esta fecha en que estamos grabando este video, y empiezan a conjeturar sus proyectos de prácticas. Se trata de, para dar un poco el contexto de la secuencia en que aparece esta secuencia, se trata de una serie de consignas de trabajo que funcionan como bisagra entre la unidad referida a la didáctica de la escritura y la unidad referida a la didáctica, a la enseñanza de la gramática, dentro del plan de trabajo docente de la materia, de la didáctica específica. Bueno, yo voy a compartir ahora las consignas como para ir comentándolas primero. Vamos a ver, ahí están. ¿Se ve bien? Las vemos bárbaro.
Perfecto. Bueno, a ver. Bien, estamos aquí. Bueno, primero voy a presentar las consignas. Hay una batería que tiene que ver con... se dispara el proceso a partir justamente de la conferencia, el visionado y la conversación a partir de ese visionado de una conferencia TED, una charla TED dada por Hernán Casiari que se titula Cómo matar al intermediario. Como ustedes saben, Hernán Casiari es escritor, editor cultural, y lo que se solicita al cabo de este visionado y del comentario de la temática de la charla es la escritura de una sinopsis, la consigna solicita la sinopsis que Hernán tuvo que enviar a los organizadores del ciclo TED para que aceptaran su participación como conferencista. Esa consigna tiene tres momentos de realización. Primero se piden 200 palabras, luego se piden 100 palabras y por último 50 palabras. Quiero decir que el trabajo con estas consignas es domiciliario, colaborativo y en línea respecto de la resolución. Y luego cada una de estas resoluciones se retoman ya sí en el aula universitaria para, bueno, trabajar en relación a una serie de cuestiones que después voy a mencionar. ¿Cómo sigue esta secuencia? Que acá estoy presentando así linealmente, con una nueva consigna que plantea un cambio de género y un cambio de propósito. Entonces aquí se solicita en una nueva consigna, digamos, de invención, se solicita a estos escritores, que son nuestros estudiantes, que se pongan en el ensayo de alguien que fue convocado para diseñarle a Hernán, para acompañar su conferencia, 5 diapositivas de una presentación que le servirá como apoyatura durante la conferencia TED. Y ahí hay una limitante, que es que sigan los lineamientos de muerte por PowerPoint. Muerte por PowerPoint, perdón, es como un instructivo respecto de lo que no hay que hacer en un PowerPoint, lo que sí y lo que no, digamos, para que las presentaciones cumplan su función. A esa consigna le sigue otra con un nuevo cambio de género, y en este caso la situación hipotética es que antes de la conferencia Casiari la anuncia y la adelanta en su blog, mencionando los tópicos de la misma a sus seguidores, o sea, un nuevo cambio de género, se solicita una entrada de blog, cambio de propósito, cambio de audiencia, y luego, finalmente, la más breve, usted acaba de salir de un evento TED y ha quedado especialmente impactado por la conferencia de Hernán Casiari. A partir de la misma escriba un tweet, 140 caracteres. Bueno, esta más o menos es la secuencia. Hubo años en los cuales agregamos la producción de un meme a propósito de la secuencia. Voy a dejar de compartir. Bien, bueno, como dije, estas producciones, la resolución de estas consignas de lectura y de escritura se produce domiciliariamente, en general en parejas de escritura que trabajan colaborativamente en la nube, y lo que se hace cuando se vuelve al aula de la formación de grado es trabajar con las producciones en varios niveles. Por un lado, se trabaja respecto de las vallas y los trampolines que presentaban estas consignas, es decir, los puntos de partida, los puntos de llegada, las dificultades y las ayudas. Y en este caso se reflexiona fuertemente en relación al género, consigna, como género didáctico, y en particular, si pensamos en las consignas de escritura, a la cuestión de dotar nuestras consignas de escritura de contexto retórico, contexto comunicativo, como valla y también como trampolín. Es decir, y en ese sentido problematizar también cierta
forma clásica de dar consignas de escritura fue sin contexto, sin mención de género, sin mención de extensión, sin pistas que encaucen la escritura, que funcionen como obstáculos o como problemas que el escritor tiene que resolver, pero también como encausadores de la escritura. También en el aula, de nuevo, de la formación del profesorado, y pensando en sus prácticas en la escuela secundaria, se trabaja en relación a los conocimientos, los saberes que la resolución de estas consignas movilizan en los escritores. De nuevo aparece aquí resonando Maite Alvarado, que nos ha pedido, se ha insistido largamente con la idea de que nuestras consignas tienen que plantear problemas a resolver desde la lectura y la escritura. En este sentido hablamos de saberes que se movilizan tanto a nivel discursivo, genérico, enunciativo, gramatical. Se conversa en relación a cómo han resuelto estas consignas y cuáles de esos saberes, digamos, fueron más fuertemente interpelados en unas u otras realizaciones. Se reflexiona sobre el género consigna, como ya dije, y también en relación a los conocimientos gramaticales que podríamos contextualizar en una clase a partir del trabajo con estas consignas en la escuela secundaria, para descontextualizarlos, sistematizarlos, siempre desde la práctica de la lectura y la escritura, hacia, ¿no?, la práctica de la escritura y la escritura, o sea, la vuelta a los textos. Les quiero comentar que, bueno, en relación con estas secuencias se recuperan muchas voces teóricas. Ya mencioné a Alvarado, voy a mencionar algunos de los trabajos que están compilados aquí en esta edición del 2013 del Fondo de Cultura Económica, enfoques de la enseñanza de la escritura, la resolución de problemas, escritura e invención en la escuela, numerosos postulados de Maite o insistencias de la autora en relación a la escritura están convocados en estas consignas. Son lecturas de la bibliografía del eje de la materia en el cual estaríamos trabajando, la función epistémica de la escritura, por tanto la escritura es una herramienta intelectual, la resolución de tareas presentadas como problemas de lectura y escritura, el valor de las consignas de invención. También se trabaja fuertemente en esta secuencia en relación a las alfabetizaciones, recuperando trabajos de Cassaní, que quizá tienen unos cuantos años, porque Cassaní, bueno, es muy pionero en la reflexión sobre la alfabetización digital, pero también pensamos en la alfabetización tradicional, la alfabetización funcional, la digital, y también la alfabetización transmedia, como dije, de la mano de Cassaní o de la mano de autores y trabajos más recientes como los de Francisco Alvaredo, referido a las narrativas transmedias. Otro aporte del trabajo con esta secuencia, para ponerla en diálogo con los marcos teóricos, es en lo que refiere a la gramática y algunas investigaciones en relación a la enseñanza de la gramática, a la que como cátedra adscribimos, particularmente los trabajos de María José Bravo. Puntualmente voy a mencionar la gramática y sus conexiones con la lectura y la escritura, que uno de los trabajos está compilado aquí, en este material que coordina Gustavo Bombini, de Editorial Biblos, y también recuperamos la idea de Gaspario Tagni de la gramática como una herramienta cultural que en diálogo, la gramática explícita, ¿no?, la enseñanza de la gramática explícita en diálogo con la gramática implícita, al servicio justamente de potenciar la reflexión sobre el lenguaje. Esta idea de la gramática como una herramienta intelectual.
finalmente, pensando en cuáles serían los envíos de esta secuencia, por dónde podríamos seguir, bueno, una línea de continuidad natural para seguir trabajando sería justamente afrontar lecturas y escrituras de mayor complejidad, mayor aliento, que recuperan el entorno digital, como es toda esta secuencia que tiene que ver con textos de la cultura digital, géneros, textos, escrituras de la cultura digital, podría ser incursionar ya en producciones de lectura y escritura en un contexto transmedial. Y ahí de nuevo volveríamos a trabajos de Alvarelo, pero también de Scolari, entre otros. Bueno, yo le voy a dar paso a mi compañera Marinela o Ashley, ¿quién No, sería? yo. Bien, bueno, Bueno, y las escucho. bueno, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Yo voy a presentar un trabajo que le voy a pedir a Clau si puede compartir pantalla, que ya nos va a ir mostrando, mientras que yo hablo, el soporte visual. Y si querés, Clau, lo que podrías es mutearte para que no haya interferencia en el audio. Bueno, mi trabajo se titula Me abro el cierre, talleres de escritura autobiográfica en la escuela secundaria. Esperen que voy a mirar el tiempo porque estamos aquí queriendo hacer todo justito, digamos, para no extendernos más de lo que también nos parece que está bueno que estas presentaciones duren. Así que aquí he puesto el Cumplir la cronómetro. consigna. Hay que cumplir la consigna, claro, porque a nosotras también nos dan consignas. Bueno, entonces les contaba que esta es la presentación que voy a compartir. Se desarrolla a partir de una secuencia que hace varios años que trabajo en sexto año en la misma escuela, Nuestra Señora de Luján, una escuela que está ubicada en Batam, aquí cerca de Mar del Plata. Se da en un contexto que tiene que ver con que, como les decía, hace varios años que trabajo ahí y además tengo varios cursos, tengo primer año, cuarto año, sexto año, por lo tanto a los estudiantes que llegan a sexto en general ya los conozco. Me interesa pensar sexto año cuando lo planifico en relación a proponerles a los estudiantes escribir y leer géneros que quizás no han transitado con tanta asiduidad en la escuela secundaria y que yo, por el conocimiento que tengo de su trayectoria, sé esto, especialmente lo que tiene que ver con la poesía y el género poético, el género lírico y escrituras vinculadas a la comunicación científica. Parecen cosas que no tienen nada que ver, pero las prácticas de lectura, de escritura y de oralidad entraman este recorrido. Si querés, Clau, te pido que me pases la diapositiva. Y eso se relaciona con algo que quiero mencionar, que tiene que ver con pensar este sexto año como una zona de pasaje, ¿no? Después seguramente volvamos a esta categoría, pero nos la trae Gustavo Bombini, acá en este caso en un artículo que está en Catalejos con Urus, con otra especialista, pero también Paula Laver ha teorizado acerca de esta categoría con él en otros materiales anteriores, Leer y escribir y son en la zona de pasaje, otro libro anterior de ellos. Esta categoría que también ellos armaron en el contexto de el programa de apoyo al último año del nivel secundario para la articulación con el nivel superior, un programa que estuvo vigente entre el 2004 y el 2011. Pensando en ese momento entre que se termina la secundaria y se inicia el nivel superior, ¿no? En realidad lo que más me interesaba mencionar de esta cita tiene que ver en pensar sexto año en relación a la construcción de una nueva relación de confianza con las prácticas de oralidad, de lectura y escritura. Ese es un poco el hilo, digamos, que teje diferentes cuestiones que pienso para el año, de la que voy a compartir solamente, en este caso, una sola. Esta secuencia surge en el contexto de ASPO, en el 2020, en el contexto de la pandemia, en el marco de que en mi experiencia fue muy complejo lograr la continuidad pedagógica, especialmente con sexto año, ya que había toda una liturgia que ellos habían pensado para ese año que se vio interrumpida, entonces fue todo dificultoso. Y en el marco de un proyecto que teníamos con otras profes, pensamos que una actividad interesante y significativa para terminar con ese proyecto, en el que les proponíamos pensar en el futuro, o sea, en ese momento en el que era tan difícil esa idea,
que pensaran igualmente qué iban a hacer el año siguiente. La última actividad de esa secuencia fue la escritura de una autobiografía. La pandemia quedó, pero la secuencia, la pandemia pasó, pero la secuencia quedó, ¿no? Así que sobre eso les voy a comentar un poquitito a continuación. Si querés, Clau, podemos pasar. Bueno, como les decía, como les comentaba antes, el taller de escritura forma parte de las clases de literatura durante todo el año, escrituras de poesía, escrituras un poco más duras, podríamos decir, porque no están vinculadas a lo literario, sino a la escritura de textos académicos, monografías, producciones científicas, por otros recorridos que hacemos y proyectos que tengo con otros docentes de otras materias, pero sobre el final del año vuelven a los bancos los libros de poesía, de literatura, y con ellos consignas que apelan a la invención, ¿no? El marco teórico de estas propuestas se relaciona con el que ya comentó Claudia recién, ¿sí? Así que vuelven aquí esos nombres, Alvarado, Frugoni, podríamos agregar también, entre otros, ¿no? La secuencia promueve que las identidades liminares, esas identidades que están en la zona de pasaje de los jóvenes, se puedan tejer a partir de la lectura y de la escritura, y para eso leemos textos poéticos, fragmentos de relatos en los que se puede analizar la construcción de la subjetividad, como es el caso de las autobiografías de Artaud que se ven en pantalla, fragmentos en donde los autores utilizan recursos literarios para decirse. La lectura da paso a la conversación y la conversación da paso a la escritura de textos propios. Ese es el formato de taller que van teniendo las diferentes clases de la secuencia, que como les comentaba, la desarrollo desde el 2020 ha tenido muchos cambios, es una secuencia muy laxa, que según cómo lleguemos a fin de año, según cómo haya sido el vínculo pedagógico, según el contexto, va cambiando año a año, ¿no? Las consignas que yo les comparto son algunas del año pasado, pero todos los años cambian los textos, porque a veces los chicos en el primer cuatrimestre se relacionaron de diferente manera con el género poético, entonces en función de eso hago algunos cambios, y lo mismo con las consignas, ¿no? Y según el tiempo que tenga, si tengo solo noviembre, si tengo octubre, si tengo la mitad de octubre y todo noviembre, bueno, es plástica, digamos, la secuencia. El propósito entonces de las consignas, siempre, por ejemplo, de la primera, que es la que está en pantalla, es acercarnos a la definición de autobiografía. Entonces compartimos estos textos de Artaud que presentan bastantes cuestiones retóricas para trabajar en torno a cómo construye la primera persona. Los textos son muy irónicos, entonces hay mucho para decir acerca de ellos y siempre se dan intercambios interesantes. Y también me posibilita a mí hablar un poco acerca del género, traer un poco de teoría, hablar de la definición de Leyen, por ejemplo, acerca de la autobiografía, para que luego, a partir de ello, de todo ese recorrido, los estudiantes escriban utilizando a modo de molde, digamos, o imitando algunas de los recursos que pone en juego Artaud, un texto muy breve propio, ¿no? ¿Querés pasar, Clau, a la siguiente? Bueno, y también ahí al final de la consigna decía que ya les pedía un objeto para la clase siguiente, que a partir de eso hacíamos otro trabajo. Esa consigna no la traje. Traje solamente algunas para compartir. Otras consignas, como la de la clase del 26 de octubre, están ordenadas así porque el año pasado hice algo que funcionó y que seguramente este año recupere. Son momentos del año difíciles a veces y también para tener continuidad pedagógica. Pasan muchas cosas, los chicos tienen inasistencias por muchos motivos distintos, por actividades institucionales, por cuestiones de ellos, por cursos de ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, en un documento de Google Docs, semana a semana, se van cargando las consignas que vamos trabajando y allí están disponibles para que todo el mundo tenga a disposición todo el tiempo lo que hay que ir haciendo y que pueda seguir el proceso. La última consigna que se carga es la de la autobiografía final, la consigna final, digamos, del producto final, que ahora se las voy a compartir. Entonces, otra consigna, por ejemplo, tiene que ver con pensar la playlist de tu vida, ¿no? La música tiene un rol muy importante a veces en nuestra memoria, especialmente para aquellos que nos gusta mucho la música, y en los adolescentes suele suceder. Entonces es interesante que hagan una especie de memoria musical
y armen una playlist a partir de eso. Es una idea sacada de un programa de streaming que vi hace varios años que tenía un segmento a partir de eso. Y da unos resultados muy interesantes. Si hay tiempo en la puesta en común, que forma parte también de la secuencia, cada vez que hay una consigna, hay una puesta en común, según los tiempos disponibles, más extensa o un poquito más breve. Cuando hay tiempo, escuchamos algunas de las playlists y se dan intercambios muy divertidos respecto a eso. Y otra consigna, sí o sí siempre hay 3 consignas que pueden cambiar el texto literario, pero no el eje en torno al cual funcionan, que tiene que ver con una consigna acerca de la infancia, una consigna acerca de la adolescencia y el presente y una acerca del futuro, ¿no? En este caso, la del año pasado sobre la infancia es la que se ve en pantalla en la parte de abajo, después de leer el poema Se Preguntan de Luis Pesetti y escuchar la canción de María Elena Walsh, Serenata para la Tierra de Uno, hacer una mirada retrospectiva, en este caso sobre ese momento de la vida en particular y que empiecen a pensar qué les gustaría compartir de ese momento, ¿no? El propósito de estas últimas consignas es que estas cuestiones se conviertan en materia de trabajo, o sea, la propia vida, promover un detenimiento, reflexión en días de mucha vorágine escolar, ¿no? Octubre, noviembre del último año de la escuela secundaria son días de mucha vorágine. Y la consigna final les propone volver a estas escrituras intermedias en algunos casos, o en algunos casos textos breves o diferentes tipologías, reescribir, reordenar, darle coherencia y cohesión a un texto que van a titular como ellos quieran. Te pido, Clau, que pases uno. Acá tengo unos fragmentos de unas autobiografías del año pasado que dialogan con las consignas anteriores, ¿no? Porque los dos hablan acerca de la infancia. Uno habla acerca de lo que le pasaba a un estudiante con la pelota, con el fútbol, con esa sensación de que sea un espacio un espacio precioso, dice el estudiante, y otro sobre la infancia, que esa la voy a leer. Dice: la infancia, una etapa repleta de descubrimientos, emociones, se desvaneció en la entrada a la adolescencia. Aunque la esencia persiste, la perspectiva cambió y la conciencia de las complejidades personales se hizo más evidente. La magia de la infancia perdura, pero ahora se entrelaza con la madurez y la capacidad de observar matices que antes escapaban a mi mirada. Te pido, Clau, que pasemos una más. Luego entonces de esta secuencia de la que les compartí algunas partecitas, pero que va cambiando y se va modificando año a año, en las últimas clases les presento la consigna, que en este caso fue la consigna también de la evaluación integradora, pero es la consigna de la autobiografía, que también a veces sufre algunas modificaciones, pero en líneas generales tiene esta estructura. Les doy las características puntuales que va a tener en cuanto a la extensión y algunas cosas formales. Les propongo que armen una portada también con algunas características. La parte más relevante, me parece, para comentar ahora tiene que ver con este trabajo de reescritura de todos los textos que fueron producto del taller que estuvimos desarrollando el último mes y medio, y la incorporación de esos textos en el producto final. Y aprovechamos también para conversar un poco acerca de cómo se entrama esta consigna y este trabajo con cosas que hemos hecho a lo largo del año, ¿no? Les propongo recuperar eso con las prácticas de lectura, de escritura y oralidad, y siempre les digo que es la última oportunidad que yo tengo para corregirles la escritura, un poco en chiste, un poco en serio, ¿no? Porque como es el final de la escuela secundaria, es un trabajo, digamos, de una escritura más extensa y reflexiva, que requiere también un detenimiento particular, y aprovechamos para conversar un poquito acerca de eso. Clau, te pido la última diapositiva, que es la que está a continuación. Otros fragmentos de autobiografías que los tenía seleccionados, porque el año pasado, después de cuando les di las devoluciones, los compartimos. Y se me pone muy feliz terminar la secundaria en la ciudad que me vio crecer, acompañado de chicos con los cuales me vi reflejado al conocer sus historias de vida. Y otro estudiante decía: nunca fui de abrirme, lloré varias veces haciendo esta autobiografía y creo que me sirvió para desahogarme. La escritura se revela a lo largo del proyecto como un modo de poner en palabras quiénes somos y lo que queremos ser en un momento muy particular de la vida escolar, que es el cierre. Por eso el juego en el título de Me abro al cierre en realidad es un guiño para todos los fanáticos de Harry Potter, aunque en realidad Harry Potter no tiene nada que ver con esta secuencia. Es la inscripción que figura en la snitch dorada, ese objeto que Harry persigue en los juegos de Quidditch.
y en la saga es muy significativo porque esconde ese mensaje, una snitch, y adentro esconde un objeto, ¿no? Que se lo deja Dumbledore, el director de la escuela. Si bien en ese caso el personaje se está enfrentando a su propia muerte, y no es el caso de lo que le pasa a mis estudiantes, sí se enfrentan a un duelo, ¿no? Al cierre de una etapa de la escuela secundaria, y por eso se me ocurrió ese juego con el título, ¿no? Esa parte más connotativa. La mirada retrospectiva acerca de nosotros mismos pone en primer plano deseos, inseguridades, pero también todo el territorio conquistado, ¿no? Algo sobre lo que hacemos mucho hincapié mientras que armamos la secuencia, mientras que ellos escriben, todo lo que ellos sí saben, sobre lo que se afirman, ¿no? Terminando este recorrido. Desarrollar la secuencia durante varios años me ha permitido construir un repertorio de consignas, ¿no? De lectura y de escritura, que forma parte de una metodología construida para estos estudiantes en particular, ¿no? Estos estudiantes de sexto de esta comunidad. Siempre en expansión y dinámica, esta jugada forma parte de mis artesanías didácticas más queridas, por cómo transforma las últimas clases del año en laboratorios de palabras, exploración de la subjetividad y espacios para compartir lo que la escuela nos dejó. Así que, si les parece, termino acá y en todo caso después cuando hagamos la conversación veo si retomo alguna cosita más, algún envío, alguna otra cuestión para no extenderme en el tiempo. Y le doy la palabra a mi compañera Marinela, que nos va a presentar su trabajo. Bueno, ahora sí, vuelvo otra vez. De nuevo estoy de vuelta, como dice la canción. Le pido a Clau si quiere proyectar mi diapo, que tiene el título, que se denomina No hay camellos en el Corán, pero sí lobos marinos en Mardel, adolescentes productores de misceláneas playeras para seducir al veraneante lector. Ayer terminó hablando del título, yo voy a empezar haciéndolo, pues van a decir, ¿qué es esto? Como recordarán, en su conocidísima conferencia El escritor argentino y la tradición, que no por nada es la última de este gran libro de discusión, Borges comenta que José Hernández no utiliza el color local en Martín Fierro porque el destinatario eran precisamente los paisanos y a ellos no tenía que mostrarles nada de su mundo conocido, ¿no? A diferencia de Ascasubi, que sí llenaba de aperos y de todas las cuestiones referidas al gaucho sus poemas porque estaban destinados al público de la ciudad. Con esto Borges quería mostrar que el color local está puesto en un texto, en la gauchesca precisamente, cuando el público es un público ajeno. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los lobos marinos, con misceláneas playeras? Y me voy para contarles cómo fue este proceso de escritura al que hemos vivido como un desafío, pero muy grato, digamos, porque tiene un matiz parecido al de Aye. Comenzó en el 2020. Yo soy docente, aparte de didáctica especial de letras, en colegios públicos de la Escuela Secundaria de Mar del Plata y tengo 3 sextos años. Al igual que a Yelén, el 2020 fue muy difícil acompañar a los chicos de sexto porque no solamente vivimos la desconexión de muchos, sino quienes quedaban, principalmente la segunda parte del año, costó mucho la motivación y cómo reformulábamos y qué hacíamos lo que practicábamos años anteriores. Hasta ese año nosotros, como evaluación integradora, elaborábamos un libro en el que compilábamos todos los escritos de ficción que habían producido a lo largo del año. Los dividíamos en secciones, en cada sección iba cada uno, a fin de año, promediando septiembre, octubre, nos poníamos en el trabajo de edición, se dividían los roles, unos se ocupaban del prólogo, otros de la corrección, otros de las portadas y así. Un trabajo que requería muchas horas en el aula y trabajando juntos, cosa que en el 2020 fue imposible. Entonces, para mantener esta actividad editorial, pero cada uno en su casa, se me ocurrió que cada uno hiciera un librito, una revista destinada a ser entregada en la playa.
qué le propondrían a algún veraneante que va a venir después de la pandemia este verano para que se entretenga, para que disfrute, para que se despeje. La idea era que ellos eligieran entre 15 y 20 textos, entre los cuales hubiera alguno propio y que crearan un material. La primera fue como muy libre. Cada uno lo armó en Word, me lo mandó a mí, yo lo edité y lo imprimimos. La primera gran sorpresa fue ver que ellos, para seducir al veraneante lector, habían abundado entre lo que habían decidido incluir en la revista en cosas referidas a Mar del Plata. Había buscado anécdotas, las historias sobre el Torreón, uno buscó una samba marplatense, abundaron muchísimo en el color local y surgieron producciones como muy interesantes. De hecho, ellos tenían que escribir una presentación, yo les sugerí que lo hicieran como anfitriones, entonces se posicionaron como anfitriones, hablaban del clima, de que les recomendaban ponerse un buzo, fueron auténticos anfitriones de la ciudad y en el contenido abundaron y incorporaron mucho color local, digamos. Pusieron muchos camellos, vamos a decir, muchos lobos marinos en Mar del Plata. El producto resultó muy lindo, la directora de la escuela, estoy hablando en este caso específico de la escuela 46, que está ubicada en el barrio de La Perla, que es profesora de arte, hizo las tapas con serigrafía no me acuerdo bien cuál es la técnica para poder hacerlas en serie, armamos las revistas, las misceláneas y fuimos uno por uno entregándoselos por sus casas porque todavía estábamos muy limitados para los encuentros. Como la experiencia, aún en ese contexto, resultó muy interesante, decidí continuarla los años siguientes y le hice algunos ajustes a la consigna. Y ahora sí, Clau, te pido pasar a la primera diapositiva, en la que ya diseñé una ficción en la que ellos eran convocados por las secretarías de turismo de Mar del Plata y el Partido de la Costa para diseñar unas misceláneas playeras que iban a ser entregadas en las playas, ¿no? de toda la costa atlántica. Entonces ahí sí fui especificando puntos que a partir de la experiencia anterior quería que tuvieran en cuenta. Mantuve el hecho de que seleccionaran entre 15 y 20 textos de distinta procedencia, de distintos formatos, de lo que ellos quisieran, y que las acotaran en la medida de lo posible a las cosmovisiones que habíamos trabajado en sexto, alegóricas, de ruptura y experimentación. Como al igual que Ayelén, durante todo el año yo también trabajo mucho con la modalidad taller, entonces ellos producen escritos de ruptura, de experimentación, alegóricos. Les propuse que 3 de esos escritos fueran propios, o sea que de los escritos que ellos publicaban, escribían, tuvieran esta posibilidad de ser publicados en la revista. Un paréntesis, a diferencia del año anterior, el siguiente entregué la consigna en agosto y les sugerí que ya abrieran un Word donde fueran poniendo los textos que querían incluir en la revista. Les propuse que pudieran incluir imágenes, canciones, memes. Varios hicieron playlist. Ahí me recordó lo que comentaba Aye, esta significatividad de la música y de armar una playlist significativa para uno. Armaron playlist playeras con sus hits playeros. Pasamos la próxima parte de la consigna. Todas las canciones tenían que tener la letra, tenían que estar linkeadas y ponerle un hipervínculo para la versión digital y un QR para que pudieran ingresar las personas desde la playa. Tenían que escribir una presentación contando el contenido, ofreciendo alguna recomendación para su disfrute, ahí también como anfitriones, no más de 2 carillas, ahí dice tamaño de letra 12, pero después lo tuvimos que modificar a 16 porque lo hicieron en hoja 4 y eso se imprimió en formato A5. Elegir un título muy buenardo y en eso hubo esmero, incitar al lector a ver y a explorar la revista y hacer una portada.
Eso según el contexto fue variando porque en algunas escuelas lo hicieron con la profe de arte y en otras escuelas no logramos esa articulación y lo hicieron con Canva, que ellos son maestros en el Canva. Pasamos a la última, donde les aclaré las condiciones de aprobación. Ellos iban a ir poniendo todos los textos en el Word y después dedicamos unas clases a editarlo con unas pautas que yo les daba y tenían que enviarlo la última semana de octubre para poder corregir, revisar y ya que los primeros días de noviembre las tuviéramos impresas para hacer el trabajo de edición propiamente dicho, ¿no? Abrochar, redondear las puntas, acomodar todo y hacer la presentación oficial. Eso lo fui haciendo en la 46, en Chapadmalal y en la Escuela 2. Resultó una experiencia muy interesante. Podemos pasar una más, así les muestro algunas de las portadas que hicieron, como el color local que estuvo presente ahí. Hay una que dice Miscelánea 79, porque uno armó una playlist de toda la música del canal 79. Todos en sus portadas fueron bien temáticas del mar. Hay una oveja negra ahí porque uno la quiso hacer sobre Riquelme. El año anterior un chico había querido hacerle el 2021. Esto es del 2022. El 2021 un chico le quiso hacer un homenaje a Maradona y hizo justo era noviembre. Le quiso hacer una miscelánea sobre Maradona con todos temática de Maradona, anécdotas, canciones y demás. Algunos le pusieron miscelánea, o sea, así hablamos nosotros, miscelánea. Hicieron sus portadas también. Y en cuanto al corpus que trabajamos, pensando ya en esto, mi irrenunciable Oliverio Girondo, sus 20 poemas, los poemas de Espantapájaros, los poemas de Persuasión de los Días, que son mis irrenunciables a morir. Pero después, pensando en el color local, fui incorporando también poetas locales. En el 2022 salió la Guía Maravillosa de la Costa Atlántica, que justo fue muy llamativo porque salió el año que uno de los chicos había incluido personajes locales, esto, ¿sí? A Tito Carci, al patinador de la costa. Hicieron misceláneas realmente humorísticas muy entretenidas, se tomaron muy a pleno la consigna. Entonces empezamos a ver también poetas locales. Los libros de Matías Moscardi, Me acuerdo del mar, es un libro que les gusta muchísimo y se puede leer de manera colectiva en menos de una clase. Los de Joaquín Correa, no sé si se hace foco, los de Osvaldo Picardo. Estoy también con esto recuperando la producción de las editoriales locales como es Pulpa, como Letra Sudaca, la antología de Las olas y el viento compilada por Mati Moscardi. Entonces, en estos últimos años nos hemos abocado al color local, tanto en la poesía como en la edición y en la recuperación de elementos típicos de nuestra ciudad. Este año en la consigna les agregué que las recomendaciones no fueran las que aparecieran en una guía tradicional de turismo, sino que fueran recomendaciones bien locales. Claro. A partir de ver que el año pasado varios recomendaron cafés, bares y restaurantes a los que iban con la familia y que no están en el circuito turístico. Entonces, más allá del trabajo y el secuenciado y de mucho tiempo que lleva la producción de estas misceláneas, ha sido muy grato ver cómo ellos se han posicionado realmente como anfitriones de su ciudad, se van con un producto que les gusta compartir en sus familias y que en el caso de alguna de las escuelas también pienso que tienen que ver, como el caso de arte en la escuela de Chapadmalal y de comunicación en la escuela 46, con las especialidades que tiene cada una de las escuelas. Productos que son para sacar afuera de la escuela. Ellos han hecho algo que el objetivo era que saliera de la escuela como especialistas en comunicación en la 46 y como especialistas en artes en la escuela de Chapadmalal. Este año continuamos, por supuesto, porque además es un aire fresco en el segundo cuatrimestre incluir este tipo de actividades. En el caso de Chapadmalal, acotándolo bien al contexto, ya no son misceláneas playeras, sino chapatenses, hay también una identidad muy fuerte ahí.
Y este año las directoras nos han propuesto que sea un producto que presenten en la Semana de las Artes, que es común para todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires y que se da en octubre. Así que ellos ya tienen la consigna y ya estamos trabajando para poder llegar a octubre con las misceláneas listas. Que espero podamos hacer alguna presentación en la playa si el tiempo nos ayuda, pero bueno, eso es todo. Les agradezco mucho por haber escuchado y bueno, ahora viene la parte que tenemos ganas de compartir y de intercambiar los denominadores comunes de nuestras presentaciones. Ahí me doy cuenta. Vuelvo a tomar la palabra y quería compartir con quienes estén acompañando, escuchando este panel, que bueno, esta grabación tiene una cocina, que fue el haber escrito estas secuencias, el habernos leído y comentado al interior de quienes integrábamos este panel vinculado con la enseñanza de la escritura, y que notamos en esas conversaciones, o subrayamos todas, que estas secuencias que son verdaderas jugadas y que son secuencias, algunas, en el caso de la de Marinela y la de Ayelén, son más que secuencias, son proyectos, ¿no? Son proyectos de largo aliento que se van refinando año a año, se van puliendo, modificando, van creciendo. Tienen una particularidad, las tres, que es que tienden puentes desde el territorio escolar y el territorio académico y su gramática, sus gramáticas y otros territorios. Pongo, por ejemplo, el caso de mi secuencia, ahí hay un salir del ámbito académico, sobre todo el ámbito académico de las humanísticas y de las letras particularmente. El puente está tendido hacia la cultura digital, que es una cultura que, digamos, no se prestigia ni cultiva demasiado, por lo menos, y estoy haciendo una generalización, por supuesto, en el ámbito de las humanidades. Así que ahí hay un puente desde la academia hacia la cultura digital fuerte respecto de la lectura, la escritura, incursionar en sus géneros y pensarlos en función de los proyectos de prácticas y pensar en función de quienes van a ser los destinatarios de nuestra tarea de enseñanza en las escuelas secundarias. Así que ahí hay un tendido de puentes. En la secuencia de Aye, ella quizá ahora lo va a ampliar, hay un tendido de puente desde el presente, de estos estudiantes del sexto año en zona de pasaje, tal como nuestros estudiantes de la didáctica, que están en zona de pasaje de estudiante universitario a practicante y a docente también, ¿no? Pero en la secuencia de Aye hay un tendido de puente desde ese presente de sexto año, al igual que en el caso de Marinela, hacia el futuro, ¿no? Como conjetura, como pregunta, pero también ahora escuchando de nuevo a Ayelén, hacia el pasado fuertemente, ¿no? Ese pasado que contiene lo precioso de la pelota, por ejemplo, lo precioso del juego de la pelota. Y en el caso de Mari, el tendido de puente es como más físico, más en el sentido ingenieril casi del término, sí. De la escuela hacia la afuera de la escuela, hacia la ciudad, hacia Mar del Plata, y también de la disciplina hacia la interdisciplina, porque ya nos ha comentado que ha trabajado con profes de otros campos para sacar este proyecto adelante. No sé si en relación con esto quieren ampliar alguna cuestión, pero es un dato que insiste en las tres propuestas. Sí, no sé, Mari, ¿querés empezar vos? Como quieras. Bueno, sí, dale, ya dale, ¿empiezo yo? Sí, dale. ¿Sí? Bueno, el tema de sacar afuera es también algo que se nos fue imponiendo a partir de las propias demandas también de los chicos con esto, sí.
qué voy a hacer después. Claro. Y en sexto año se escucha mucho eso de, no que ellos pregunten qué van a hacer después, sino que nosotros se los preguntemos y por ahí ver que o no saben o que, bueno, a veces empezamos a hacer como medio intuitivamente una cuestión vocacional y decir, bueno, están en esta modalidad, vamos a sacarle el jugo, vamos a aprovechar qué ustedes pueden, para qué lado pueden rumbear o qué pueden generar como producto saliendo de una escuela de comunicación en una ciudad Turística. en la que hay mucho para comunicar, como es Mar del Plata. eh, Pensar en un producto de comunicación social, en el caso de Chapadmalal, en un producto artístico también, que pudiera salir y que ellos y que también incluso pudiera oficiar eventualmente como un recurso laboral. Ellos, muchos de ellos, la mayoría, tienen trabajos temporarios en verano, algunos ya los tienen de manera estable, pero en verano muchos trabajan y he visto que muchos trabajan por muy poca plata, mucha cantidad de horas. Entonces, tal vez la idea también es pensar, bueno, a ver si me van con un proyecto autogestivo de hacer un material de calidad, como una revista, que la puedo hacer, la puedo vender, la puedo repartir, puedo presentarlo como proyecto en una institución municipal, puedo llegar a aspirar a tener un trabajo de esa índole, me interesa la comunicación, me interesa el arte como un posible destino a corto plazo, a mediano plazo en mi vida. Bueno, y esto de algo material, como decía Claudia. Ellos les gusta mucho ver algo tangible. Sí. Cuando al principio yo les decía que la tarea no quede en la carpeta, sino que se convierta en algo que ustedes después lleven a la casa, al principio no lo ven, pero una vez que ven los libros, ven la revista, eso cambia muchísimo y cambia la predisposición y la actitud. Yo obviamente tengo un reservorio de misceláneas que voy compartiendo año a año para que vayan tomando ideas y cuando ven el producto les gusta y también les gusta la parte material de armar. Yo me fui haciendo de abrochadora, prensa y demás, porque bueno, también es algo que a mí me motiva mucho. Y eso, inevitablemente, la motivación Contagia. de una influye un montón. Me imagino que en tu caso hace parecido, ¿no? Hay Sí, también una parecido, motivación personal. pensaba también cómo el contexto determina, pues en mi caso, la escuela en la que yo trabajo es una escuela que la orientación es economía, o sea, los chicos son bachiller, no, toda la cuestión artística está bastante vedada, digamos, o sea, si bien tienen música, arte, en sexto de hecho tienen arte y trabajamos a veces con la profe de arte, digamos, la orientación apunta hacia otro lugar. Y de alguna manera la consigna final también apunta a recuperar lo que muchas veces noto cuando hacemos los talleres de poesía a principio de año, que si bien las consignas apuntan a diferentes cuestiones, la subjetividad se va colando, ¿no? Es algo que yo fui notando, digamos, trabajando con eso. Y por otra parte, pensaba también en los envíos que yo voy pensando, que no los comenté antes, y pensaba que, bueno, esas cosas que siempre me van quedando y que algunas las voy incorporando, pensaba que este proyecto se puede enmarcar en vincularlo más con la literatura del yo, con la autoficción, y de hecho por eso en el diagnóstico trabajamos con una consigna a partir de la lectura del poema de María Teresa Andrueto, que se llama Teresa, dice: me dicen Teresa, un poema con el nombre propio, como ya todos nos conocemos, se presentan a través de la escritura de ese poema, y eso también tiende un puente con el género poético, que es inminente que lo empecemos a trabajar. Y también pensaba en este sentido y en relación a tu trabajo, que justamente una inquietud que todos los años tengo es que este es un texto muy íntimo, ¿no? Si bien nosotros hacemos una puesta en común después de cada actividad y al final también, donde ellos comparten algo que quieran del texto o del proceso y muestran la portada y cuentan por qué eligieron esa imagen para la portada, qué sé yo, es un texto que no sale del aula, ¿no? Y siempre me quedo pensando algún dispositivo o alguna forma. Lo que pasa es que muchas veces me caigo del almanaque, porque como es una actividad que hacemos a fin de año,
Ya llega un momento, pero este año que lo pienso con más tiempo y que incluso preparar esta comunicación de la secuencia me ha dado más tiempo para pensarla, me gustaría armar algún dispositivo para que algo de la autobiografía, no el texto completo, pueda salir del aula, porque como les compartí, hacen reflexiones muy valiosas en el texto. Muchas veces cuando lo leo pienso qué picardía ser yo la única lectora del texto completo. Aunque, por supuesto, también es hermoso corregir este trabajo, me da mucha alegría porque ellos no solamente se nota su evolución como escritores, sino también el grado de confianza que a veces depositan en mí para contarme ciertas cuestiones, hace que después sea muy significativo el momento de la devolución final del trabajo, cuando les comento algunas cosas y que incluso los insto a que compartan el texto con sus familias o con amigos, ¿no? Por las cosas muy importantes que dicen acerca de los vínculos, ¿no? Sí. Y de revalorizar. Y el vínculo que se crea con vos también. Por supuesto, sí. Así que eso también es algo que es importante y que es interesante, y se termina dando un intercambio sobre el cierre del ciclo lectivo muy significativos para todos, ¿no? Además de, por supuesto, de andamiar prácticas, hábitos y un trabajo que desarrollás, que vos desarrollás como docente y que ellos desarrollan durante toda su trayectoria escolar. Entonces, por ese motivo es que en este caso es de un lugar más íntimo, pero en el caso tuyo es de un lugar más público. Son secuencias o proyectos muy significativos. Bueno, un buen dispositivo ahí te lo puede dar Cassiari. Vieron que Cassiari, así como nos ayuda a que ellos hagan la síntesis y transitar diversos géneros a partir de esa maravillosa conferencia que Clau recupera en las clases de didáctica. Tiene una biografía falsa que por ahí puede ser un dispositivo, o el del seudónimo, o el de los alter egos, que por ahí ellos les ayuden. Yo, cuando ellos no se animan a publicar textos propios con su nombre, apelamos al seudónimo, y cuando son autobiográficos, que hagan que es otra persona. Y ahí no tienen problema de compartir cuando ellos están enmascarados en otro nombre propio. Sí, sí. Todo esto que estamos comentando me deja pensando en esto, lo que puede la escritura, ¿no? Lo que puede la escritura cuando está encauzada en proyectos significativos que pueden ser apropiados por los estudiantes, por los escritores, en realidad. Si les parece, para ir cerrando, porque ya estamos sobre la hora, podemos compartir a modo de conclusión este textito que surgió a partir de este hallazgo de la idea de estas secuencias como secuencias que desde la lectura y la escritura tienden puentes desde el territorio académico o escolar hacia otros territorios. Y dice así: es un camino que une dos orillas, dos territorios que estaban separados, la escuela y el afuera de la escuela, el presente y el futuro, la academia y la cultura digital con sus géneros y prácticas. Habitar una u otra orilla es apenas un dato, pero cruzar el puente en cualquier dirección o hacerlo en ambas puede ser una acción transformadora para quien la emprende. La incertidumbre en los movimientos del terreno y la aleatoriedad de las propiedades del suelo de ambas orillas son datos a considerar en el diseño de puentes. Por eso se diseñan fuertes, pero se calculan también mediante funciones de fragilidad. La construcción de puentes es un proceso complejo que requiere planificación, diseño y estructura, sean colgantes, levadizos, de arco, de viga, de cable o móviles. Hay algo artesanal en todos ellos, vinculado con la naturaleza de los territorios que unen y con su obstinado propósito. Así también proceden las consignas didácticas, las secuencias, los proyectos, en nuestro caso, en el caso de los de este panel de lectura y escritura, que como verdaderas artesanías del profesorado, mediante cálculo de riesgos y fortalezas, planificación, diseño y estructura, se van constituyendo y refinando como puentes
que invitan a explorar la otra orilla. Bueno, y con esto agradeciendo el acompañamiento de quienes hayan prestado oreja a estas experiencias y a estas secuencias de trabajo con la escritura, nos despedimos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Adiós. Totales, ya que estamos con los puentes.